Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB, tu cuenta digital. Empieza con un clic. Geely, más de 5.000 unidades entregadas desde su llegada al país, con el respaldo de Automotor. Gondwana, más que agua, una joya. Alfa Trading S.A., agente de carga, expertos en transporte de carga y logística. Hotel Las Hortensias, sucursal del Paraíso en la Tierra, Ciudad de Pilar. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el señor Sebastián Daponte, autor de un libro recientemente lanzado y que se titula Mariscal. El libro es una novela histórica que cuenta lo que ocurría en el país en la década anterior al inicio de la Guerra Grande. El autor, el señor Sebastián Daponte, sostiene que la guerra de la Triple Alianza inició mucho antes del primer disparo. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, vamos a conversar sobre este tema con el señor Sebastián Daponte, aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. Tu cuenta digital empieza con un clic. Actívala desde tu celular en minutos. Rápido, simple, 100% online. Descarga la app y abrí tu cuenta hoy. Y además tienes la posibilidad de acceder a tu tarjeta de crédito digital. Banco GNB. Lo mejor empieza con un clic. En Paraguay, las decisiones importantes se toman con confianza. Y en Geely, más de 5.000 veces la respuesta fue sí. Sí al diseño, a la tecnología, a una nueva forma de manejar. Geely es hoy la marca china más vendida en Paraguay, con más de 5.000 unidades entregadas desde su llegada al país. Geely, con el respaldo de Automotor. Aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo. Aquí tomamos Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommeliers europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Hacemos una pausa y en un minuto empezamos a conversar con el señor Sebastián Daponte. Sebastián, buenas noches. Gustazo saludarte y conocerte. Gracias por aceptar la invitación y acompañarme aquí en esta mesa de líderes. Muy buenas noches, muchas gracias, amigo. Realmente encantado de poder participar y compartir un poco esta noche. Sebastián, empecemos a hablar recientemente, coincidiendo con el aniversario, corregime si me equivoco, 156 sí, de la muerte del Mariscal López, aquel 1 de marzo de 1870. Lanzaste una novela histórica llamada Mariscal. La novela trata acerca de lo que ocurría
en los tiempos anteriores o previos a la guerra de la Triple Alianza. Sí. ¿Por qué tu interés en describir lo que ocurría en el Paraguay y en la vida de Francisco Solano López en la década previa al inicio de la guerra de la Triple Alianza? Bueno, yo creo que lo que dimos en el colegio no llena las expectativas que tiene un alumno en todas esas conversaciones familiares, entre amigos, universitarias. Realmente sentí que la historia no era la real, no era la verdadera, por lo que había comentado mi abuelo, como que me habían comentado muchos profesores de historia. Entonces me fue naciendo una insatisfacción dentro de lo que era el aprendizaje convencional dentro de la escuela. Y al terminar es como que eso, sentí una necesidad profunda de que el paraguayo entienda de que López no encaró una guerra por soberbio, ególatra o porque era un Napoleoncito, como se le solía decir. Y sentí que deberíamos de revelar un poco esa historia, ¿verdad? Y es como que hace 15 años nació esto más o menos, ¿verdad? Esta idea. Y bueno, tuvo muchos pasajes, ¿verdad? Donde dejé de leer o escribir, pero la investigación fue sobre todo muy importante, ir a los sitios históricos, hablar con historiadores, sentarme a leer carta por carta en Montevideo, en Buenos Aires, Río de Janeiro, en Asunción. Y sentía como que un gran vacío de que había una historia de que relataba el inicio de una guerra, pero ¿cómo llegamos a esa guerra? Era mi gran pregunta. ¿Por qué? O sea, ¿qué opciones alternativas tuvo Francisco Solano López para evitar aquella guerra? ¿Realmente él enfrentó a tres en una especie de temeridad o en una especie de ignorancia? Eran mis grandes consultas que no me dejaban dormir a veces, ¿verdad? Y bueno, así nace realmente, yo creo que era menester para mí encontrar una respuesta a la guerra de la Triple Alianza. Ok, muy interesante lo que estás diciendo, muy interesante. La historia de la guerra no es la que nos enseñaron en escuelas y colegios. ¿Qué te enseñaron en el colegio sobre la guerra de la Triple Alianza? Bueno, realmente en las distintas escuelas que estuve, si bien Francisco Solano López era nuestro héroe, ¿verdad? Era nuestro héroe, pero era un héroe de bronce, un héroe que escaseaba en la carne y hueso, no tenía muchos detalles, siempre habían rumores negativos acerca de Madame Lynch, es como que siempre se hablaba A nosotros nos gusta mucho el tema del rumor y el chisme, ¿verdad? Entonces era como que todo lo que giraba en torno era como mucho de chisme, mucho de lo que se rumoreaba detrás de pasillos o detrás de columnas. Y yo creo que lo que más nos enseñan es que Paraguay fue a una guerra injusta, a una guerra, pero no ahondamos mucho en las causas. Bien. Y ahí es donde yo creo que deberíamos de hacer... Yo no me siento un revisionista o un promotor cultural, no me siento para nada eso, ¿verdad? Pero sí siento que necesitamos encontrar respuestas. Correcto. ¿Te parece a vos que la forma de encarar en los colegios y en las escuelas la enseñanza sobre la guerra es incompleta y eso da lugar a que la gente complete eso con historias sobre el Napoleoncito, etcétera, etcétera? Así es, o sea, yo creo que como nosotros estamos destinados, yo creo que a ser un país grande nuevamente, no hay duda en eso, por cómo es el paraguayo, ¿verdad? Y yo creo que lo que necesitamos como país, porque una cosa es aceptar a nuestros héroes, otra cosa es reivindicar a nuestros héroes y otra cosa es dar el lugar en la historia a los héroes. Para mí son cosas muy diferentes de lo que está sucediendo hoy en día. O sea, hoy en día nos enseñan, sí, muy lindo todo, Francisco Solano López, reverencia, ¿verdad? Pero no es real, no es entendido y es como que yo siempre le comparo mucho con el tema del himno nacional. El himno nacional en la escuela, si te fijas, de repente se canta como que medio obligado. Cierto. Y se canta como que uno no quiere, a veces suena más fuerte el parlante en la escuela que la voz del niño o las voces al unísono. Y siento que ese respeto al mariscal es como un respeto
medio obligado, inentendido, y se podría dar mucho más porque el amor a nuestros héroes realmente, el patriotismo o el nacionalismo, mucho depende realmente de cómo tratamos a nuestros héroes, porque si tratamos mal a nuestros héroes, a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿a dónde vamos? Es la gran pregunta, porque si ni siquiera honramos realmente a nuestros héroes como sociedad entera. No, esto es generalizo, ¿verdad? No quiero decir que los militares, obviamente, yo creo que lo reverencian muy bien, porque estudian mejor su historia. A todos los que me tocó de repente entrevistar, tienen un concepto mucho más acabado de un civil normal, ¿verdad? O de alguien que hace carrera militar, ¿verdad? Tienen un poco más de conocimiento para mí. Y esa es la gran diferencia, yo creo, de que deberíamos de entender un poco mejor a nuestros héroes, en este caso al mariscal, ¿verdad? Para poder respetarlos. Para poder respetarlos mucho mejor y reverenciarlos realmente o darle el lugar, el peso que deben tener. Y no solamente tratarle, sí, mira, tenemos ahí nuestro héroe y es como que no le damos la importancia debida. Correcto. Menos importancia le podemos dar a nuestro héroe nacional cuando existen corrientes que niegan la heroicidad de Francisco Solano López. Sí. De hecho, Sebastián, terminada la guerra, el mariscal Francisco Solano López fue declarado responsable de la tragedia nacional. Y recién 3 décadas después de iniciado el siglo XX, a partir del revisionismo histórico y de Juan Oleari y otros más, empieza a haber un movimiento lopista que reivindica la figura del mariscal López como héroe nacional. Aún hoy hay gente que tiene todavía la convicción de que el mariscal López fue el responsable de la tragedia nacional y que el hecho de convertirlo en héroe máximo de la patria obedeció más a la necesidad de tener un héroe para generar relatos que ayuden a la cohesión nacional y a recuperar ese orgullo dolido luego de la derrota de la guerra. En realidad no existe el héroe, se lo crea con esos propósitos. Entre responsable de la tragedia nacional y héroe máximo de la patria, ¿cómo te parás frente a esa dicotomía vos? Bueno, yo creo que los vencedores escriben la historia también en muchos casos, ¿verdad? O sea, es muy difícil afrontar un revisionismo cuando la mayoría de los archivos fueron quemados, nuestros registros del momento siguen estando en Río de Janeiro. Sigue pudiendo haber la posibilidad de que hay elementos que siguen en secreto y lo decía Lula hace poco, que preferiría que sigan bajo llave y guardados muchos archivos de la historia, ¿verdad? Si es que los hay, creo que van a seguir guardados, ¿verdad? Y es por algo, yo creo. Bien. Y entre ese héroe máximo y la necesidad de un héroe, yo creo que realmente él se gana ese heroísmo, no es que se lo imponen. Me parece que la gente cuando habla del antilopismo, se llamaban los legionarios también, ¿verdad? Como nace ahí las legiones, ¿verdad? Yo creo que es fácil hablar con el diario del lunes o el diario después, o sea, y sentarse en ese momento yo creo que era mucho más difícil. Y yo creo que ese héroe de carne y hueso realmente existió. Culpar de la guerra a una guerra inevitable, para mí es desacertado por lo menos, ¿verdad? Desacertado por lo menos. Y yo siento que no me consideraría un fanático o cegado por una cuestión de que quiero reivindicar y tener mi propio héroe o mi propio Napoleón, como dicen muchos de los antilopistas, pero siento que hay una especie de odio inclusive, y yo creo que todo ese odio nace de mucho desentendimiento de la historia. Perfecto. Que tu libro pretende aclarar. Mi libro pretende aclarar, no pretende ser una cuestión cerrada y decir, sabes que poseemos la verdad total, pero la guerra era para mí inevitable. Trata 17 años antes casi la guerra, y creo que mucho antes ya lo pasó. Estos problemas ya venían desde el Tratado de Tordesillas. Luego luego se volvió contra el doctor Francia. El doctor Francia inclusive
solicitaban permiso para ingresar a las partes del Mato Grosso, ¿verdad?, que eran del lado paraguayo. Sí. Y bueno, después nace, con don Carlos Antonio López y Francisco Solano López inicia una nueva era dentro de lo que las relaciones. Termina el gobierno de Pedro I, entra Pedro II y Brasil, el imperio brasileño enfrentaban grandes problemas. Y ahí es donde nace el libro realmente. Correcto. Qué interesante. Ojalá nos alcance el tiempo porque estás planteando temas súper importantes y no puedo coincidir más contigo respecto a vamos a respetar a nuestro héroe o a nuestros héroes en la medida que entendamos lo que vivieron y en las condiciones en las que vivieron. Sebastián, decís en el libro que la guerra de la Triple Alianza empieza mucho antes del primer disparo. ¿Cuándo empieza la guerra de la Triple Alianza? Bueno, decir exacto realmente sería un error para mí, pero empieza más de 20 años. Esto empieza con tratados que realmente nuestros cancilleres, nuestros representantes a lo largo de los gobiernos, ¿verdad?, hasta don Carlos, intentaron de toda manera tratar de sortear los problemas de límites que había. Bien. Estamos hablando solamente con Brasil. Con Brasil. Okay. Con Brasil teníamos un gran problema de los límites y yo creo que donde se vuelve inevitable es que el imperio empezó a atropellar Paraguay. Y inclusive a don Carlos era muy duro en ese momento y la gente le dice Francisco era el más loco. Y realmente Francisco era el que negociaba inclusive más, porque a veces desde Itapirú o Humaitá, en muchos lugares, se vendían cañonazos. Y lo pasó con el Water Wedge de Inglaterra, de Estados Unidos inclusive también, ¿verdad? Murió un capitán ahí, ¿verdad? Creo que era capitán. Pero muchas veces se intentó avasallar a Paraguay, se intentó avasallar. Y ahí es donde Francisco Solano López intentaba un poco de sortear y de negociar esos atropellos constantes porque no estaban midiendo. Correcto. Yo creo que no estaban midiendo hace mucho tiempo. Y tenían pensado hace muchísimo tiempo más, ¿verdad?, delimitar, pero hacia su beneficio el imperio brasileño. Geli, por ejemplo, también intenta, en un intento desesperado, va la redundancia, un tratado con Verges también. Y coincidentemente estalla un problema económico en Brasil, una especie de corralito, ¿verdad? Un problema bancario, uno de los más grandes que tiene Brasil. Y esas cuestiones, por ejemplo, no son muy estudiadas de Paraguay. Argentina estaban entrando en una especie de default ya antes de la guerra. Coincidentemente tienen un crédito otra vez, al entrar a la guerra empiezan a encontrar créditos otra vez internacionales de la banca en Londres. Y Brasil con ese gran problema que tenía, ¿verdad? De ahí entra el varón de Mauá, por ejemplo, la Rocha, o sea, tipo, cómo empezaron a influenciar económicamente y Paraguay era como que una especie de revolucionario. No se ajustaba al sistema que existía en ese momento para solicitar crédito. Nosotros pagábamos al contado y éramos uno de los únicos pocos buenos pagadores en ese momento, ¿verdad? Y eso cuenta un poquito, ¿verdad?, cómo era la diferencia entre nosotros y países de Centroamérica que iban a contratar, ¿verdad?, para la ejecución de buques. Y ahí es donde quiero contar el relato de que habían muchos problemas y era para mí inevitable porque veían que nosotros seguíamos trayendo, ¿verdad?, no armamento solamente, pero seguíamos trayendo buques y era, bueno, cerremos Montevideo, nos cerraban la entrada y nos quedábamos aislados realmente. Y el mariscal se dio cuenta que cuando niega primero el apoyo militar, porque la gente dice, quiso ir como un loco. Mentira, él en una memoria militar cuando asume la presidencia, en sus memorias secretas anuncia cuál era la situación militar del Paraguay. Y él, como un gran entendido de la materia, dice, señor, nosotros no estamos en condiciones de hacer un enfrentamiento bélico con nadie, ¿verdad? Pero si el imperio quiere, y el imperio está buscando el momento correcto. Coincidentemente, en 1862, fallece don Carlos Antonio López, coincidentemente también vence nuestros últimos tratados con Verges, ¿verdad?, y Paranos, y ahí se empieza a complicar las cosas, ¿verdad? Perfecto, ya estábamos en puertas. Estábamos en puertas. Correcto, aclaremos, cuando hablamos del imperio, el imperio portugués. El imperio de Brasil. El imperio de Brasil. El imperio de Brasil. El imperio de Brasil. Sí.
Sebastián, te escucho atentamente lo que me estás contando y comparto contigo lo que he escuchado y he leído sobre el punto que estás mencionando. Los graves problemas y tensiones previos a la guerra y que desencadenan en la guerra. Y muy interesante el punto de era inevitable, más allá de lo que haga o deje de hacer Francisco Solano López. Los problemas de límites con el Imperio del Brasil eran graves y viejos, por un lado. Por otro lado, teníamos un problema con la Argentina. Rosas consideraba que nosotros éramos la provincia rebelde y que teníamos que unirnos para formar parte de las Provincias Unidas del Sur. Lo que alguna gente dice es que la guerra terminó concretándose porque el mariscal Francisco Solano López no tuvo lo que tenía su padre, la capacidad, y estoy de acuerdo con lo que dijiste vos, algunas veces muy enérgicamente, de manejar los problemas graves con Rosas hacia el sur y con Brasil, siempre con más cautela, con más prudencia, algunas veces enérgicamente, pero tratando de evitar al máximo las hostilidades. Algunas personas dicen que el mariscal López, en su función de militar, que era, a diferencia de su padre, que era civil, fue más impulsivo. Y eso hizo que sea inevitable la confrontación. Y esa impulsividad se puede deber a que él, como militar, tenía cierta hambre de gloria y de conquistas, un poco basado en su admiración por las hazañas napoleónicas. Y que a partir de allí se desencadenó lo que su padre pudo evitar. ¿Cómo te parás vos frente a quienes opinan eso? Bueno, yo creo que el cuarto poder, que es la prensa en ese entonces, es la que empezó a construir un relato como ese. El relato fue construido también mucho tiempo antes. Sabían que el perfil del mariscal tenía un perfil bélico, un perfil militar. Empezaron a atacar a Madame Lynch, que era su pareja, la trataban hasta de prostituta, ¿verdad? Entonces buscaban enervar su situación, buscaban tratar de romper y quebrarlo, o como decía Crisóstomo, de repente estaba medio iracundo, decía, porque leía las noticias porque le atacaban constantemente, ¿verdad? Yo creo que el relato del imperio estuvo muy bien articulado. O sea, ellos sabían que el hijo ya estudió en Francia, tenía relaciones con Napoleón III, y empezaron a construir un relato perfecto para llegar a un momento cumbre que era la muerte y la asunción de Francisco, era la muerte de Don Carlos y la asunción. El relato estaba muy bien preestablecido, había yo creo que tenía un speech, ¿verdad?, formado. Y yo mirando todo lo que vi de Francisco de Solano López, realmente yo creo que él fue un gran diplomático. O sea, inclusive esto se puede ver en el pacto de la unión entre unitarios y federales, ¿verdad? Entre Mitre y Urquiza. Él va y los une, evita. San José de Flores. Sí, el pacto de San José de Flores, ¿verdad? El pacto de la unión. Y entre unitarios y federales, Mitre y Urquiza. Juntos. Gran responsabilidad tuvo él, ¿verdad? Gran responsabilidad tuvo él con otros extranjeros, pero finalmente contaban de que ambos preferían a Francisco de Solano López como intermediario. Y una persona intermediaria de esa manera, una persona que muchas veces recibió a plenipotenciarios brasileños del imperio que atropellaban y él los trató, porque en las notas la dicen, ¿verdad? O sea, esto está en Río de Janeiro también. Y él trató con mucho respeto diciendo, señores, sigamos negociando y sigamos negociando. Cuando fallece su padre, le dice, estira todo lo que pueda al inicio de la guerra, le dice. Correcto. Entonces, tratarlo de que él era una persona impulsiva, me parece un relato de los aliados, y estaban buscando el momento exacto y el pretexto, y era el hijo, ¿verdad? Inclusive yo creo que mucho tiempo
por eso había muchos problemas también con Benigno, ¿verdad? En la asunción del poder, porque Benigno también venía buscando el poder, ¿verdad? Sí. Y yo creo Su que... hermano menor. Sí, el hermano menor inclusive solicita votos en el Congreso en la elección del Francisco Solano López como presidente, porque él estaba en contra de la elección, y también el padre Fidel Maí en ese entonces, ¿verdad? Que luego ingresa a prisión. Y bueno, yo creo que tratarlo, como te decía, ¿verdad? Cerrando eso, me parece por lo menos incongruente por los hechos que realizó Francisco Solano López. No me pareció una persona con una actitud bélica impulsiva, con una actitud agresiva, y más bien me pareció siempre una persona que buscó la paz, buscó la solvencia, buscó el progreso, y nosotros íbamos a buscar buques de mercantes, no íbamos a buscar buques y flota naval, nosotros estábamos en otra, como se decía. Exacto. Estábamos en otra, y ahí empezamos los relatos, que también las mentiras hacia el imperio y hacia otro, de que cuando habían 18.000 soldados en Humaitá se decía que habían 30.000, y empezó esa paranoia también de que, estos están creciendo de manera abismal y descomunal, y realmente no era así la situación. Nosotros éramos un pequeño país que estaba en vía de progreso, y la realidad no era que estábamos como para salir al Atlántico, y esas versiones que empezaban a decir que el mariscal quería el Atlántico, y yo creo que venía del otro lado, inclusive el imperialismo. Correcto. Era expansionista y no nosotros. Correctísimo. Muy interesante también, Sebastián, aclarar para quienes creen que el mariscal tenía esa impulsividad que contrastaba con la cautela y la prudencia de su padre, lo que acabas de decir. Si se le adjudica a Carlos Antonio López esa capacidad negociadora para tratar de evitar hostilidades, habría que recordar que el plenipotenciario que negociaba en nombre de su padre era Francisco Solano López. Totalmente. De hecho, Fabián Chamorro dice en su libro que el mariscal López, desde muy joven, recordemos que a los 18 años era general del ejército paraguayo, teniendo él 18 años, desde muy joven ejecutó labores para la nación muy importantes en el gobierno de su padre, tanto como militar como diplomático. Dice Fabián Chamorro que esas labores que hizo por la patria Francisco Solano López quedaron absorbidas u ocultas por la tragedia de la guerra. Es decir, lo que nosotros conocemos hoy es la tragedia de la guerra y el relato del imperio. Y quedó tapado aquello que hizo el mariscal durante el gobierno de su padre como diplomático. Sí, totalmente. Yo creo que el relato y todos los archivos que existen hoy pueden haber de personas que de repente no sepamos la legitimidad moral o ética que puedan tener. O sea, yo creo que todos los revisionistas o quienes sean los que estén buscando en documentos, hay que mirar y hay que tocar con pinzas muchos escritos, ¿verdad?, que se realizaron, porque muchos se realizaron solamente con intenciones, creo que nefastas para el Paraguay, de mantener esa corriente ideológica de que estaba preestablecida para el Paraguay. Correcto. Y es así, un pueblo que odia a sus héroes, creo que difícilmente va a poder salir adelante fácilmente, ¿verdad? O sea, difícil es que una sociedad que ni siquiera cree en sus héroes y duda de sus propios héroes pueda empezar a encaminar hacia adelante. Entonces, yo creo que ahí es donde se encargó muy bien la estrategia, ¿verdad? Como decían, ¿verdad?, los brasileños, esa estrategia fue demasiado importante. Y escondieron totalmente, o sea, escondieron, y con esto te digo, Federico, que como sucede en el Congreso, ¿verdad?, yo le digo a la gente siempre, si pretendemos entender la historia, el relato fáctico, los hechos dentro de la política, si creemos que eso vamos a encontrar en libros, en cuadernos y en folios, estamos muy equivocados.
La política no pasa por escritura, todo lo que pasa en política ya, mayormente ya está preestablecido. Cuando se hacen votaciones en las cámaras, ya sean diputados y senadores, todo ya está preestablecido, ya está prehablado, ya se saben cuántos votos va a haber. Así mismo fue la preguerra, así mismo fue el inicio de la guerra. Todo estaba preestablecido, pero no en documentos oficiales, no todo se movía a través de documentos oficiales. Y si vamos a pretender que la historia sea solamente edificada, construida desde el análisis de los papeles, creo que estamos muy lejos de la verdad. Correcto. Sebastián, ¿por qué Brasil, existiendo acuerdos previos a los conflictos limítrofes, pretendían cambiar esos acuerdos y esos límites? El límite decía que hacia el norte de Paraguay, el límite era el Río Blanco con el Brasil. Y un día para otro ellos dicen, no, nosotros llegamos hasta el APA. Territorio brasilero llega hasta el APA. Lo cual no era cierto, no estaba preestablecido eso. ¿Por qué ellos empiezan a cambiar? ¿Qué intereses ellos tenían que dijeron, vamos a cambiar los acuerdos y vamos a modificar los límites con Paraguay? ¿Qué es lo que tanto hizo que Paraguay trate de renegociar para evitar hostilidades? Bueno, yo creo que fueron varios factores. El primer factor fue que la gente del sur de Mato Grosso no se sentía parte del imperio. Había un gran problema con la esclavitud todavía con Pedro II. Había un gran problema de la necesidad de independencia. La gente de Mato Grosso también se querían independizar. Entendían de que había una falta de limitación y empezaron a cambiar el discurso. Primero era, bueno, señores, le pedían permiso al doctor Francia. Después empezó a haber como un status quo, decían, bueno, ni es nuestro ni es usted, y no va a haber policía acá y nadie va a tener fortalezas. Y después empezaron ellos a violentar sus propios tratados, ¿verdad? Empezaron a hacer falta, a incurrir en agravios, sí, a nuestros terrenos. Inclusive empezaron a pagar a muchas personas, ¿verdad? Le empezaron a pagar para que ingresen y empiecen a robar ganado, ¿verdad? Inclusive el abigeato ya existía en ese entonces, ¿verdad? A paraguayos. Y empezaron a cambiar el relato, ¿verdad? Decían que realmente ellos no eran paraguayos cuando se independizan del Paraguay, eso era tierra española, y empezó a haber un cambio, el Giuseppe Possedetti y nosotros decíamos que no, empezamos, y si ellos se metían dentro de lo que eran las leyes internacionales y no íbamos a algunos arbitrios internacionales, sí, en Londres, iban a terminar perdiendo. Entonces ellos nos discutían, ellos dejaron de discutir. En un momento dado le dicen a Francisco Solano López, esto el emperador no quiere más discutir. O sea, señores, se terminó. Y él le decía, sí, pero estamos acá, el tema del comercio, la entrada. El señor no quiere hablar de eso, le dijo. Si querés podemos seguir con el punto siguiente, pero acá vas a quedarte 2 años como ya lo hicieron anteriormente la delegación paraguaya y la tuvieron 2 años ahí tirada en Río de Janeiro esperando respuesta. Y le dijo lo mismo a Verge, ¿verdad? Si querés vamos a arreglar acá el tema, pero el emperador no quiere hablar de esto. Para nosotros no es un punto en discusión. Los límites nuevos son estos, les guste o no. Les guste o no. Y avanzaron. Y después ya había un problema donde ya empezaron a mirar hacia Asunción, hacia otros lugares, hacia Concepción, ¿verdad? También ya empezaron a mirar un poco más lejos, porque ya inclusive lo habla esto un diplomático inglés, ¿verdad? Que llega a Brasil y dice, ahí posiblemente pueden haber tierras, los materiales raros, ¿verdad? De ahí puede haber agua, puede haber el tema de plantaciones de hierba, puede ser muy importante el tema de la hierba y el ganado, y eso Brasil está descuidando, ¿verdad? Y eso se empezó a filtrar dentro también. Y yo creo que los grandes agresores, a lo que le trataban al mariscal, ¿verdad? Como impulsivo, yo creo que eran los generales o coroneles brasileños, que eran los que constantemente le hablaban al oído al emperador, porque inclusive Magua le decía, no es necesaria una guerra, no deberíamos ir a una guerra porque nos puede hacer mucho daño económicamente hablando, y él estaba en contra de la guerra y lo asesoró así al emperador. Pero yo creo que los militares empezaron a gestionar este relato, y es así que en Punta del Rosario, ya casi un año antes del tratado secreto, ya estaba preestablecido, ¿verdad?, cómo se iban a empezar a repartir las tierras. Inclusive ya le habían ofrecido a Mitre comandar las fuerzas aliadas.
A Urquiza mágicamente, entre comillas, se le compró todos los caballos que tenía, vino un brasileño con plata, ¿verdad? Decirle, dame todo, un 31 de diciembre le compra todo, ¿verdad? Y para el 1 de enero ya empezaban, se iniciaban el tema de Paysandú, ya estaba prácticamente completo, ¿verdad? Y ya se inicia la intervención hacia Paysandú. Y Argentina, la Confederación declaraba que era neutra, ¿verdad? Entre comillas, sí. Pero ya le daba logística a Brasil, le daba logística a Flores, pero a nosotros nos decía que no podemos nosotros ingresar a sus tierras porque ahí sí lleva el problema. Ahí nos declaraba la guerra. Pero que ellos son neutros, y yo creo que ahí el argentino ya desde ese entonces ya era muy bola, como se dice, ¿verdad? Ya empezaban, ya boleaban en la historia, se le decía el falsificador de la historia, Mitre, en ese entonces se le sigue conocido, se le dice mucho entre historiadores porteños, y empezaron a mentir descaradamente, empezaron a hacer ese relato que te hablaba de la mentira consuetudinaria, se empezó a establecer y repitieron tantas veces que crearon como si fuera una verdad. Correcto, correcto. Respondeme solamente sí o no. Sí. ¿Pudo Francisco Solano López, diplomacia mediante, evitar la guerra? Con Brasil, con el Imperio de Brasil, no. Y la Triple Alianza puede ser. Pero con Brasil, no. No. Evitar la guerra significaba rendirse y ceder antes de las hostilidades. Sí, tarde o temprano, pero iba a ser peor la guerra para nosotros. Él intentó por lo menos buscar aliados uruguayos y argentinos, porque después de Uruguay veníamos nosotros. Se dio cuenta que después éramos nosotros y por lo menos intentó hasta el último momento conseguir un aliado como Urquiza o conseguir aliados en Uruguay, pero no él ya logró. sabía, somos los próximos. Somos los próximos porque cerraban y había una intención expansionista de ambos, de la Confederación y de Brasil principalmente, ¿verdad? Que empezó a convencer a muchos generales y militares argentinos de que necesitaban un poco más del norte y se empezaron ahí a repartir un poco esos limítrofes entre Brasil y Argentina, ¿verdad? Que quedó medio rarito ahí como inclusive lo que pasó en el norte, ¿verdad? Con Bolivia, ¿verdad? Y es por eso que viene después la guerra con Bolivia también. Entonces, yo creo que era inevitable y éramos lo siguiente. Y el mariscal estaba comprando armamento, estaba consiguiendo buques y Brasil estaba contrarreloj para evitar que nosotros nos podamos defender mejor. Correcto. O luchábamos, o López luchaba con los buques y si le llegaba un poquito más, o luchábamos antes y Brasil decidió adelantarse a que lleguen los otros buques. Correcto. Y termina dañándose de todos esos buques. Correcto. Una parte de la historia cuenta que Carlos Antonio López, en comunión con su hijo Francisco Solano López, compartían una pasión muy fuerte por el país, por el Paraguay, una pasión hacia la construcción de un país que no dependa de las propinas ni migajas de ninguna nación, un país que construya su futuro a partir de astilleros, ferrocarril, acerías y comercio. Y gente educada, gente que se eduque. Cuenta la historia que el mariscal López en un momento dijo: esta pasión que tengo por el Paraguay bien vale el coraje y el sacrificio, pero ahora me doy cuenta que también ante lo inevitable bien vale el dolor y la muerte. Esa era la pasión del mariscal por su país. Sebastián, si hoy apareciese Francisco Solano López y ve lo que hoy somos como país, ¿qué pensás que diría? Yo creo que... Teniendo en cuenta aquella visión con la que él soñaba para el Paraguay. Yo creo que estaría muy orgulloso. Podemos estar en contra de muchas cuestiones en el Paraguay, pero creo que estaría muy orgulloso de nosotros por ser una generación que primero estaba aclamando la grandeza de su inmolación, como él decía, porque con esto estamos aclamando. Yo creo que finalmente llegó esa generación que aclama, ¿verdad?, la grandeza de su inmolación, de él y todo su ejército. Yo creo que finalmente llegó.
te referís a que antes se discutía mucho y hoy crees que finalmente estamos empezando a entender el rol que le tocó en un momento en donde ya habían decidido vamos por Paraguay? Totalmente. Yo creo que las generaciones anteriores todavía consumían ese pequeño veneno que permeó durante mucho tiempo. Inclusive se cantaban himnos Muerte López. La educación era muy fuerte, contraria a López, o sea, detestar a estas personas. Eso se metió mucho en la psiquis del paraguayo. Okay. Y después vino la guerra del Chaco, y después vinieron marzo paraguayo. O sea, tardó mucho realmente en que en todas estas épocas de violencia, y que se consumió mucho la cultura, la educación y la falta de educación también. Después de la guerra no había escuela, el Paraguay estaba desolado. Entonces yo creo que ese relato dejó de permear tanto hoy en día, y yo creo que estaría orgulloso porque finalmente, si uno mira Argentina y Brasil, ¿verdad?, a nuestros vecinos, a quienes hoy le apreciamos mucho, y esta guerra obviamente muchos de ellos ya no tienen nada que ver, ¿verdad?, con lo que sucedió, pero yo creo que es como que siempre le digo a los amigos, ¿verdad?, como una forma jocosa, una broma, de que si analizás realmente, ellos se quedaron como una maldición después de la guerra, porque le mirás y el 50% de la población a veces no quiere producir. Nosotros somos un país trabajador, somos un país que está saliendo a cuesta, somos un país que estamos en la vidriera del mundo, somos un país que sigue avanzando, y se nos trata hoy de que podemos ser grandes labs internacionales y mundiales. Y hoy los problemas ideológicos que tienen, hay una falta inclusive de identidad de quiénes son al lado nuestro. Ya no saben más si son animales o si son humanos inclusive, y nosotros no tenemos tanto ese problema. O sea, y es así muy simpático, pero es real. O sea, yo creo que se quedaron con eso, y nosotros pensamos, yo siempre le digo eso, pensamos que perdimos la guerra, pero creo que ganamos muchísimo, ganamos identidad, sabemos que nuestra gente se sacrificó, Paraguay fue edificado, yo siempre le digo a la gente, fue edificado en litros y litros de sangre. Nosotros nos edificamos, y nuestra comida, el cultivo y el ganado ha sido hecho de litros y litros de sangre derramada para que hoy podamos seguir hablando en guaraní, para poder seguir cantando con la albirroja, que hoy vuelva al mundial, para seguir vistiendo. O sea, yo creo que hoy el Mariscal estaría muy orgulloso porque no fue en vano, y hoy seguimos siendo ese pequeño corazón que sigue latiendo muy fuerte dentro de Latinoamérica. Te encontrás con el Mariscal, podés sentarte frente a él y te permite una pregunta. ¿Qué le preguntarías? Bueno, le preguntaría realmente si no hubiera muerto en combate, y si podía acontecer ese país fantasioso de Alicia en las Maravillas, ¿verdad? Le decía cómo hubiera dirigido los siguientes años, ¿verdad? O sea, en dónde hubiera seguido la inversión, porque yo creo que hoy podríamos haber sido un país con 40 millones de habitantes. 40 millones de habitantes. Yo creo que podía llegar a 30, 40, podíamos estar entre 20 y 40 más o menos, dependiendo, ¿verdad?, de la tasa, porque después nos vino la guerra otra vez, el Chaco, sí. Entonces es difícil que hacer los cálculos, pero creo que estaríamos entre 20 y 40 más o menos. Hubiéramos sido un lindo país ya hablando en números, y le hubiera preguntado realmente dónde hubieran seguido apostando, dónde le hubiera seguido apostando en el crecimiento del Paraguay, porque realmente si hay que decir algo es que la pegaron dentro de lo que fue la formación de sus políticas públicas, porque éramos los únicos que no teníamos deuda externa, éramos los únicos que teníamos solvencia, y el guaraní hoy, quiera ser o no, no es una cuestión solamente de los ministros de hace 5 gobiernos, esto es una cuestión de ellos ya. Correcto. Esto es una cuestión de ellos, de la acuñación que tuvieron, de las grandes ideas de la Rosada y del futuro del Paraguay. Y le preguntaría cómo era el Paraguay que ellos quisieran haber tenido si nos moría, cómo nos iba a dejar realmente sin la guerra. Sebastián, quiero preguntarte si te hace ruido intelectualmente aquello de los hechos de San Fernando. Esos hechos de San Fernando para muchos es la revelación del tipo de gente o del tipo de loco que para algunos, no me incluyo, fue Francisco Solano López. Lo mandó fusilar a su hermano Benigno, los mandó fusilar a los 2 esposos de sus hermanas, los cuñados del Mariscal, y también la apresó y no la fusiló a su propia madre, acusada de conspiración y de traición a la patria.
¿Cuáles son tus reflexiones? ¿Te hace ruido por qué pasó San Fernando? Sí, o sea, hoy es fácil hablar de San Fernando y hoy en día estamos con otras leyes, con otro espíritu humanista, pero las guerras siguen siendo iguales. Ok. Si uno ve la guerra de Ucrania, ¿verdad? Hay un genocidio, se sigue matando niños, se sigue fusilando gente, hoy en tema del Medio Oriente sigue estando así. Y mi gran consulta es, o sea, pediríamos al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que evite matar al hijo de uno de los líderes de personas que creen que la guerra es el único método y fin de la sociedad. Y yo me pregunto cómo actuaríamos con personas que quieran vender, porque ya muchos recibieron dinero, muchos estaban comprados por el Imperio del Brasil, y en los tiempos de guerra a veces, yo no soy militar, no estoy justificando las muertes ni las ejecuciones, pero es lo que sucede en una guerra con traiciones, porque si no se te empieza a hacer un desbande total y las tropas empiezan a decir, bueno, si no le respetan al mariscal y fulano le quiere matar al mariscal y le quiere envenenar, y sí, porque es su cuñado nomás, y son los nepo babies de hoy. Si vamos a empezar el nepotismo y vamos a decir, che, a Juan González, que era un soldado que traicionó, se lo ejecutó y no lo hicieron así porque el otro era el cuñado del mariscal, y vamos a apresarlo nomás, iba a empezar a haber una gran injusticia, yo creo, de parte de él, de parte realmente de... Desmoralización de las tropas. Desmoralización de las tropas, porque en ese momento, y esto no lo hizo solo Paraguay, esto lo hacía la Confederación Argentina, mandaba engrillados paraguayos, también en Brasil, el Imperio brasileño le enviaba a esclavos y a paraguayos engrillados en la primera línea para ser fusilados por sus pares sin que se den cuenta. Lo usaban como carne de cañón, así literal. Entonces yo creo que, yo quiero un poco dar vuelta la visión, ¿verdad? Y decir un poco, ¿cuál entonces era el mecanismo que utilizaban los juicios? ¿Qué se hacía a los desertores o a los que traicionaban? ¿Cuáles eran los castigos? Y eran los castigos de fusilamiento en ese momento, o sea, estamos hablando de más de 150 años atrás, ¿verdad? Hoy en día creo que las leyes son diferentes, los mecanismos son diferentes, pero sigue habiendo crímenes de lesa humanidad. Y yo creo que hay que concentrarnos también mucho en los crímenes de lesa humanidad que generó el imperio. Quemó niños vivos, los mató y los pisoteó con caballos, quemaron hospitales como el de Piribehuí, dentro con enfermos, y el mariscal ejecutó traidores como ellos lo hacían fácilmente. Entonces es como que me parece que otra vez el relato apunta solamente a una persona que hacía lo mismo que ellos y tratan de limpiar la cara en los crímenes que utilizaron. Correcto. Tenemos que irnos a una pausa. Bancame Sí. un minuto, Sebastián. Te voy a hacer una pregunta y respondeme la pregunta luego de la pausa. Sí. Contame, Sebastián, si recordás algún consejo que te dieron cuando eras bien pibe y hoy vos me decís, no te imaginás cuánto me sirvió ese consejo. Sí. Respondeme luego de la pausa. No. Vamos a ir a una pausa, pero antes tengo una recomendación que tiene que ver con nuestros amigos del Banco GNB. ¿Querés pagar, transferir, ahorrar? Descarga la app, abrí tu cuenta en minutos de manera rápida, simple, 100% online. Además, con tu cuenta tenés la posibilidad de acceder a una tarjeta de crédito digital Banco GNB para disfrutar de todos sus beneficios en diferentes rubros. Descarga la app hoy mismo desde App Store, Google Play o Apps Gallery. Banco GNB, tu cuenta digital empieza con un clic. Hacemos una pausa y regresamos. Vamos a continuar esta súper interesante conversación con el señor Sebastián Daponte. Tu cuenta digital empieza con un clic. Activala desde tu celular en minutos. Rápido, simple, 100% online. Descarga la app y abrí tu cuenta hoy. Y además tienes la posibilidad de acceder a tu tarjeta de crédito digital. Banco GNB. Lo mejor empieza con un clic.
Sebastián, ¿cuál fue el consejo que te dieron y que te sirvió mucho en la vida? Mi abuelo me dijo que si no sabes de un tema, no lo hables hasta educarte en el tema. ¿Tu abuelo de qué parte? De mi mamá. Mi abuelo Jorge Sebastián se llamaba, justamente de él saco el nombre y me enseñó eso. ¿Qué opinás cuando el presidente Peña, qué sentís cuando el presidente Santiago Peña dice el renacer o el despertar de un gigante? Me parece excelente, lo sentí muy propio por el tema del libro que estoy escribiendo hace mucho tiempo y creo que lo único que necesita son libros como este para respaldar ese nuestro relato y realmente emocionar a nuestro país y a nuestra ciudadanía nuevamente. Permíteme entrar ahora a la última parte del programa. Te voy a hacer algunas preguntas que yo se las tomé robadas a un periodista argentino que yo admiro mucho que se llama Luis Novarecio. ¿Quién sos? Bueno, yo me considero un voluntario, me considero un estudiante perpetuo, sigo estudiando y me considero una persona solidaria dentro de todo y bueno, creo que los títulos y otras cuestiones siempre las dejo de costado. Soy Sebastián realmente para mí, soy Seba y soy una persona que, yo no me considero un soñador, sino una persona que tiene metas realmente y un fanático del Paraguay. Nombres de papá y de mamá. Alberto María, mi papá, y Guadalupe, mi mamá. ¿Qué valores te enseñaron Alberto María y Guadalupe? Creo que lo más importante es la solidaridad y que la educación puede todo. ¿Existe otra vida después de este plano terrenal? Sí, estoy convencido de que sí. No puede ser solamente este. ¿Existe Dios? Sí, estoy seguro que sí. ¿La felicidad es? Son personas, momentos y cosas que a uno les gusta y están en una especie de trinidad conviviendo y son las que elegimos en nuestras vidas. Personas, momentos y cosas. Sí, una trinidad, justamente. ¿Cuál es tu palabra preferida? Imposible. Esa es tu palabra preferida. Imposible. Sí, porque siempre me dicen, Seba, esto es imposible. ¿Y te gusta? Y me gusta porque es un desafío. A mí me gustan los desafíos y me gusta demostrar que es posible. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Y la palabra que menos me gusta es el confort. Decir que ya hicimos todo y ya están, las cosas están. Y la que menos me gusta es la que nos puede generar placer, porque ahí es donde nos quedamos estancados. ¿Cuál es tu sonido preferido? Cuando estoy en la cancha viéndole a la albirroja y se escucha el Paraguay y 45.000 almas gritando, es el mejor sonido que para mí se me queda siempre en el oído. Eso. ¿Cuál es el sonido que menos te gusta? No se puede. Si pudieses resucitar a alguien, cualquier persona de cualquier tiempo, para compartir con esa persona una cena y una conversación, ¿a quién resucitarías? Bueno, realmente quisiera a dos personas, o uno quisiera, o tres, ¿verdad? Que le quería decir a Jesús, a mi papá y al mariscal, ¿verdad? Para compartir con ellos. Sí, me gustaría compartir con ellos nuevamente. Y de paso allá a mi abuelo también, creo que vamos a hacer una mesa medio grande ya. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Hace poco, cuando falleció una voluntaria que nos ayudó muchísimo y le dediqué unas palabras justamente en el lanzamiento del libro. Nos ayudó mucho Natalia Doldán y me tocó muy de cerca, ¿verdad? Falleció de cáncer y era joven, tenía mi edad. Cuando hablas de voluntaria, comentame a qué organización te referís. El Club Escuela Solidaria es una... Club Escuela Solidaria. Vos la dirigís, vos la liderás. Sí, soy fundador. Hace 9 años vamos a cumplir el 2 de abril. Somos la primera escuela abierta del Paraguay. Somos una asociación sin fines de lucro y ya pasaron por nuestra institución más de 3.000, 4.000 niños y más de 10.000 voluntarios en estos 9 años. Decimos nuestro eslogan, reindependizar al país de la pobreza mediante educación. Discúlpame, quiero que me repitas el eslogan. Reindependizar al país de la pobreza con educación. Reindependizarnos de la pobreza con educación. Y ustedes lo que hacen es visitan escuelas. Nosotros somos una escuela interinante, o sea, nosotros somos una escuela, estamos en Tablada, Cateura, Loma San Jerónimo, Chacarita, Luque, Encarnación y Ciudad del Este. Bien. Nosotros nos vamos a un vertedero, por ejemplo, al lado de un vertedero, una cancha y armamos una escuela con los voluntarios.
un domingo. Qué lindo, Casi todos los domingos realmente. qué lindo. ¿Qué libro estás leyendo en este momento? Y un libro que casi nunca leí por el tiempo es la Biblia. O sea, estoy empezando a leer más la Biblia porque leí mucho ya, mucha historia, mucha filosofía de niño. De los 13 años leo mucho y lo que me faltó realmente leer bien es la Biblia. Sebastián, placenterazo escucharte. Gracias, Te felicito por el lanzamiento del libro. Espero que se reimpriman muchas ediciones por el éxito del libro y que el año que viene nos volvamos a reunir aquí para hablar del segundo tomo. Muchas gracias. Gracias, Federico. Muy buenas noches y saludo a todos. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.